esté funcionando, o quieres que la cierre. No, yo le pregunto, está perfecto, si así lo desea, ya entramos. De todas maneras nos estamos viendo, ¿no? Sí. Sí, muy buenos días. Ya está la transmisión en directo en Facebook en este momento. Les doy muy buenos días a todos nuestros asistentes aquí en la sala de Zoom. Igualmente, las ponentes, a las integrantes del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño que se encuentran aquí en la sala, la doctora Trinidad Contreras, la doctora Daniela Velázquez, la maestra Huberta Márquez, Guzmán y una servidora, por supuesto, con el grato acontecer para empezar nuestra jornada del día de hoy y la bienvenida más cordial a la doctora María Elena Martínez Durán, que nos acompaña de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Bienvenida a FES Cuautitlán. Va a estar la maestra Huberta Márquez moderando toda esta mesa de trabajo y la ponencia magistral, así que le cedo totalmente el micrófono y el escenario, y aquí nos quedamos apoyándote en la parte técnica, estimada maestra Huberta. Bienvenida y muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz tercera jornada de este primer Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora Almelisa. Exactamente, pues vamos a dar inicio a nuestra tercera jornada del primer Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios del Arte, el Diseño y la Cultura. Bienvenidos todos, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño agradece completamente su participación, su asistencia, su confianza a este Congreso. Bien, el eje temático que nos toca compartir el día de hoy, que es igual de interesante que los anteriores, está titulado Educación en el Arte y el Diseño. Docencia, currículum, planes de estudio, procesos de enseñanza-aprendizaje, gestión del conocimiento, unificación o separación de la enseñanza de las artes y el diseño, retos de la educación en contextos complejos, enseñanza a distancia o híbrida, entre otros, son los temas que al final no solamente competen a las artes y el diseño, sino a todo lo que implica la educación y la docencia. Temas que seguramente están implicados en la participación que el día de hoy la doctora María Elena en su ponencia magistral compartirá con nosotros bajo el título de la intervención transversal en la formación en artes y el diseño. Cabe señalar que el término transversal tiene muchísimas implicaciones, que es algo que atraviesa, afecta, impacta y que atañe a varios y distintos ámbitos desde diferentes posturas y perspectivas. Entonces, no me queda más que en este momento, efectivamente, para dar inicio a nuestra jornada de trabajo que impacta directamente en la docencia y en la educación y en los modos en cómo el arte y el diseño ha ido evolucionando desde sus formas de enseñanza. La doctora María Elena Martínez Durán nace en la Ciudad de México y se forma profesionalmente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Academia de San Carlos. Es maestra en artes visuales con orientación en diseño gráfico y cuenta con la especialidad en formación educativa. Recibió mención honorífica en su examen de grado y diploma en la mejor tesis de maestría en las artes visuales en la convocatoria del 2003. En su constante proceso de formación y actualización, cuenta también con especialidades en diseño gráfico, en la enseñanza de las artes, dadas y cursadas en Alemania y en la Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo, ha realizado estudios de maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad del Pedregal, México, y obtuvo la distinción de su examen de grado en doctora en Artes Visuales por la Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo, la doctora Durán ha formado parte de los principales cuerpos colegiados de la Facultad de Artes y Diseños, como jefa de Colegio de Diseño, miembro de la Comisión Dictaminadora de la Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual, Consejo Técnico por el Posgrado, Comité Académico de Posgrado, Comisión Evaluadora PRIDE, el Comité Revisor de Planes y Programas de Estudio, por mencionar algunos. Del mismo modo, se ha desarrollado como académico y profesional y ha permitido formar parte, le ha permitido formar parte como jurado en el Premio Universidad Nacional y el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos. Las actividades académico-administrativas son otra vertiente que ha desarrollado la doctora Durán en la Facultad de Artes y Diseño.
haciendo tareas desde la Secretaría Académica, coordinadora del posgrado en Artes Visuales y coordinadora del programa de alta exigencia académica, también por citar los más importantes. Asimismo, ha sido reconocida por la medalla de Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM y distinguida como un miembro honorario de la Academia Mexicana de Diseño. Cabe mencionar que en este año ella cumple 42 años de fecunda labor académica en la facultad y en el posgrado de Artes y Diseño. ¿Qué más festejo, doctora, que ser parte de este congreso que nos complace en demasía que usted abra esta tercera jornada del Congreso Internacional de Artes y Diseño desde los estudios interdisciplinarios? Doctora Durán, un gusto, es usted el micrófono, contamos con 50 minutos para su participación, que seguramente abrirá muchos aspectos a cuestionarse todavía en cuestión de las artes y el diseño. Bienvenida a su casa, doctora María. Muchas gracias, doctora Huerta. Con mucho gusto participo en este primer Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios de Arte, Diseño y Cultura. Quiero agradecer al Seminario Interdisciplinario Arte y Diseño de la FES Cuautitlán la invitación para participar en él. Quiero compartir con ustedes esta experiencia que realizamos enteramente en pandemia. La última generación de la maestría en docencia en artes y diseño, tercer semestre, en la asignatura investigación producción, que en términos generales del currículum lleva ese nombre y específicamente es investigación educativa. Estos estudiantes iniciaron sus estudios en pandemia. Ahorita se encuentran en cuarto semestre y apenas hasta hace un mes y medio nos pudimos ver físicamente. No obstante de todas las opiniones que habían respecto a la infactibilidad de que se pudieran impartir algunas materias de la maestría de manera a distancia, o sea, en línea, hemos comprobado que no solamente se pudo, sino se pudo de muy buena manera. Este proyecto que iniciamos el semestre anterior no solamente tuvo muy buenos resultados, sino resultados sobresalientes. La introducción del tema. De los aspectos más importantes que tiene la investigación educativa están los relacionados con la intervención transversal, que en síntesis se trata de abordar temas relacionados al currículo de manera complementaria y con base en el perfil de egreso. La explicación de esta intervención transversal se ubica en el tercer semestre, como lo acabo de mencionar, en la asignatura Investigación Educativa, que corresponde a la asignatura Investigación Producción del Plan Curricular de la Maestría en Docencia en Artes y Diseño. El tema se aborda con base en la metodología y enseñanza-aprendizaje de aprendizaje basado en problemas en un primer momento y en un segundo momento aprendizaje basado en proyectos, que es la metodología del inicio del proceso de aprendizaje que tienen tanto artistas como diseñadores en su formación profesional. La definición de aprendizaje basado en problemas es de una metodología que se basa en el aprendizaje vivencial, en el principio de resolver problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Las características principales son
que tiene origen en la Universidad de McMaster en Canadá hace 35 años y sirve para desarrollar habilidades de pensamiento, la activación de procesos cognitivos en el estudiante y, ante todo, la transferencia de metodologías de la acción intelectual. Propone un ambiente de aprendizaje en el que el problema dirige el proceso. El diseño de experiencias de aprendizaje basadas en problemas debe de tener en consideración el objetivo y el tema que se va a abordar según el plan curricular y el perfil de egreso. Un buen objetivo es lograble en la medida que se especifique con detalle a qué se pretende llegar. El problema debe corresponder a una situación relevante. Debe proporcionar una apertura progresiva de las posibles soluciones para que los estudiantes puedan participar desde su criterio y conocimientos previos, así como de sus alcances y habilidades de búsqueda. A su vez, el problema debe ser complejo, mantener la motivación de los estudiantes e invitarles a la indagación profunda. Las variables que se toman en cuenta en el planteamiento del problema son relevancia, que el problema haga que los estudiantes comprendan la importancia de este para el curso y de su desempeño profesional como docentes. Cobertura, que el problema conduzca a los estudiantes a buscar, descubrir y analizar información relevante según la temática específica planteada. Complejidad, que el problema brinde la posibilidad de una o más soluciones posibles. Para hacer la implementación de estas metodologías y estrategias didácticas, a la vez, se identifica un tema que resulta importante y trascendente de abordar en el nivel educativo de posgrado. El tema seleccionado es sostenibilidad, medio ambiente y uso racional de los recursos. La descripción del proceso es: se introduce el tema de la sostenibilidad en la formación de artistas y diseñadores, que representa un aspecto de suma importancia, dada la realidad actual, y en referencia al uso de recursos, específicamente uso y cuidado del agua, y en la generación y manejo de desechos, en una primera aproximación. En términos generales, en el tema de medio ambiente, muchas organizaciones y personalidades de la ciencia, cultura y política a nivel mundial se han dedicado a investigar y estudiar el fenómeno del calentamiento global a causa del modo de vida en la interacción de los seres humanos con la naturaleza y con la utilización de los recursos no renovables. Desde la ciencia, la Red Global de la Huella de Carbono ha realizado investigaciones en las que se interpreta el estilo y modo de vida en los diferentes países a partir de los factores vivienda, transporte y alimentación, en equivalencia a tierra cultivable y agua que genera la huella ecológica. La huella ecológica mide cuánta naturaleza tenemos y cuánta naturaleza usamos. La huella ecológica ayuda a que los individuos entiendan su impacto en el planeta. Concebida en 1990 por Matthias Baker-Nagel y William Rees en la Universidad de Columbia Británica, lanzó el movimiento de la huella ecológica más amplio, incluida la huella de carbono, y ahora es ampliamente utilizada para monitorear la ecología, el uso de los recursos y promover el desarrollo sostenible. La importancia de la educación para la sostenibilidad se enfoca en los desafíos complejos y críticos del siglo XXI, incluida la promoción del cambio para que podamos construir colectivamente un futuro sostenible. La educación se considera un medio esencial
para lograr el desarrollo sostenible por dos razones principales. La educación para todos ayuda a garantizar la alfabetización básica en todo el mundo, reduciendo las disparidades sociales y promoviendo una calidad de vida digna. La educación es la única manera de promover una conciencia informada de los desafíos de los ecosistemas naturales en todos los sectores de la sociedad. En esencia, la educación tiene un impacto significativo en la promoción de medios de vida sostenibles, siendo los estudiantes de hoy los que tomen las decisiones de mañana. El sistema educativo debe dotarlos de conocimientos, actitudes, habilidades y valores para afrontar los retos de la sostenibilidad. Si bien actualmente se utilizan varios términos para describir las iniciativas educativas que abordan la relación entre la humanidad y la naturaleza, incluida la educación ambiental, la educación para el desarrollo sostenible, la educación ambiental para la sostenibilidad, todas tienen como objetivo equipar a las personas con el conocimiento y habilidades necesarias para resolver los problemas que amenazan la sostenibilidad de nuestro planeta. Las raíces de la educación sobre sostenibilidad se pueden atribuir al movimiento de educación ambiental que empezó a surgir en la década de 1970. Los problemas ambientales incluían un conjunto de otras dimensiones de la sostenibilidad. Por lo tanto, en el mundo actual, las estrategias de resolución de problemas han cambiado el paradigma de la educación para la sostenibilidad, ya que prestan la misma atención a las preocupaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales. Y ahora que se conocen, ya se aceptan cada vez más en todo el mundo. Debido a que la forma en que los estudiantes de hoy aprenden a pensar sobre la sostenibilidad influirá directamente en sus acciones futuras en la sociedad, como ciudadanos locales y globales, la educación para la sostenibilidad es un elemento esencial para que puedan apreciar, comprender y pensar críticamente sobre los problemas ambientales, sociales, económicos y sociales complejos. Es por eso que la educación superior puede servir como modelo de sostenibilidad, integrando completamente todos los aspectos de la vida. La incorporación de la educación sobre sostenibilidad en las instituciones de educación superior ayuda a garantizar que todos los estudiantes desarrollen las habilidades para considerar todos los aspectos de la sostenibilidad al tomar decisiones y adquirir habilidades en el pensamiento sistémico, anticipatorio y crítico. ¿Qué significa sostenibilidad? Cada sistema, comunidad biológica, ciudad, organismo, puede interpretarse como el resultado de la relación entre una fuente de energía y un disipador de calor. Solo puede evolucionar y prosperar gracias a los flujos continuos de energía, recursos del medio ambiente, los flujos de calor, emisiones y residuos de vuelta al medio ambiente. Como tal, la sostenibilidad de un sistema se define por la forma en que ese sistema usa e intercambia energía y recursos. Por lo tanto, trabajar hacia una sociedad compatible con un solo planeta requiere una comprensión y cuantificación de las raíces biofísicas de las actividades económicas. Desafortunadamente, el aumento de la interacción de la humanidad ha llevado al sistema integrado humano-naturaleza a pasar de un mundo vacío a un mundo lleno en las últimas décadas. Por lo tanto, el imperativo de la sostenibilidad brinda la oportunidad de explorar la humanidad y estudiar las relaciones entre los seres humanos, sus expresiones individuales y colectivas, como economías y sociedades del contexto proporcionado por su entorno natural.
El estudio en la búsqueda de la sostenibilidad no puede limitarse a cuestiones ambientales ni reducirse a análisis biofísicos, y deben abarcar un pensamiento sistémico en el que las teorías económicas deben ser coherentes con los principios físicos y con las teorías de las ciencias sociales. La sostenibilidad es un concepto profundamente antropogénico. La naturaleza no necesita ser guiada hacia cambios sostenibles. La naturaleza es sostenible en sí misma. Los humanos necesitamos regular nuestros comportamientos en el planeta Tierra, el único que tenemos. Cabe destacar 3 puntos clave en el enfoque de la sostenibilidad. La imagen compartida de la realidad, es decir, en qué deberían centrarse los esfuerzos de sostenibilidad, requiere un enfoque transdisciplinario para abarcar las muchas dimensiones del contexto en el que vivimos. Lo objetivo, es decir, ¿por qué debemos ser sostenibles? Es crear y mantener las condiciones para vivir mejor y en armonía con la naturaleza y con los demás individuos a largo plazo. La evaluación crítica de cómo podemos lograr estas condiciones, es decir, cómo podemos ser sostenibles, requiere marcos e instrumentos para evaluar el progreso hacia el cambio deseado. ¿Cómo se puede medir desde el enfoque de sostenibilidad lo que nuestro estilo de vida reporta en la relación con la capacidad de la naturaleza para proveer los recursos necesarios para mantenernos? La huella ecológica es un enfoque paradigmático que compara la capacidad de los ecosistemas de la biosfera para sustentar a las sociedades. A las sociedades humanas, que esto significa la biocapacidad, con las necesidades reales de recursos de la sociedad, la huella ecológica, ambas expresadas en términos de área bioproductiva, es decir, de una forma eficaz de reconocer fundamentos biofísicos de nuestra vida. Mantener la base medioambiental en la que se basan nuestras actividades significa dar a los demás las mismas oportunidades que nosotros tuvimos. Al mismo tiempo, nuestro consumo de capital natural y servicios ecosistémicos nos permite evaluar hasta qué punto somos capaces de poner en práctica la conocida definición de desarrollo sostenible del informe Brundtland. Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. No vemos la ciencia como un instrumento para dominar el mundo y la naturaleza, al contrario, como una forma de aprender a vivir en armonía con la naturaleza misma. Palabras de Tiesi y Marchetti. ¿Qué es la huella ecológica? Los seres humanos necesitamos comida, vivienda y combustibles para sobrevivir. Los recursos ecológicos de nuestro planeta nos permiten satisfacer estas necesidades básicas. En nuestra sociedad moderna, también necesitamos tierra para acomodar nuestra infraestructura construida y tierras forestales para absorber el dióxido de carbono que emitimos al quemar combustibles fósiles para alimentar nuestras economías intensivas en energía y transporte. ¿Cuántos recursos consumimos entonces? ¿Es sostenible nuestro consumo? Estas preguntas se pueden responder utilizando la metodología de la huella ecológica. Mide, por un lado, la demanda de recursos y servicios ecológicos por parte de la población. Y por otro, cuántos recursos son provistos por los ecosistemas naturales existentes. Por el lado de la huella ecológica, también la cuenta el área ocupada por la infraestructura urbana, así como las áreas forestales necesarias para absorber las emisiones de dióxido de carbono generadas por la población a través de la quema de combustibles fósiles,
La huella ecológica se puede calcular para un solo individuo, para una ciudad, región, país o para todo el planeta. La diferencia entre huella ecológica y biocapacidad está determinada por varios factores. Nuestra huella ecológica individual resulta del producto de la cantidad de recursos que utilizamos y la eficiencia productiva de esos recursos. La biocapacidad por persona está determinada por la cantidad de hectáreas disponibles de área productiva, qué tan productiva es cada hectárea y la cantidad de personas en una ciudad, país o en el mundo que comparten esta biocapacidad. Cuando la biocapacidad de un país es mayor que la huella ecológica de su población, el país tiene una reserva ecológica de los que sus ecosistemas pueden regenerar biocapacidad. Estos países están experimentando un déficit ecológico. Los países pueden incurrir en déficits ecológicos liquidando sus propios recursos, por ejemplo, sobrepesca, importar recursos de otras zonas y o emitiendo más dióxido de carbono a la atmósfera del que pueden absorber sus propios ecosistemas. Cuando todo el planeta tiene un déficit ecológico, como ha sido el caso desde principios de la década de 1970, según datos de Global Footprint Network, la situación se denomina sobrecarga, ya que no puede haber una importación neta de recursos hacia el planeta. La sobrecarga ocurre cuando la huella ecológica de la humanidad es mayor que la biocapacidad de la Tierra. Según los datos más recientes, la huella ecológica de la humanidad asciende a 1.75 de la biocapacidad de la Tierra, siendo las emisiones de carbono responsables del 60% de la huella ecológica. El día de sobregiro de la Tierra marca a la fecha en que la demanda de la humanidad por recursos y servicios ecológicos, su huella ecológica, en un año dado, excede lo que la Tierra puede regenerar en ese año, su biocapacidad. En 2021 fue el 29 de julio. Para medir el impacto de la huella ecológica personal, existen instrumentos como el quiz de Global Footprint Network, en el que se traducen las respuestas de los factores vivienda, transporte, alimentación, la huella ecológica, a superficie planetaria, biocapacidad, que serían tierras de cultivo, energía, pesca, tierras de pastoreo, etc. La huella ecológica de una persona incluye impactos tanto personales como sociales. La huella asociada con los alimentos, la movilidad y los bienes es más fácil de influir directamente a través de las elecciones del estilo de vida, comer menos carne, conducir menos, etc. Sin embargo, la huella de una persona también incluye impactos sociales o servicios, como asistencia gubernamental, carreteras e infraestructura, servicios públicos y el ejército del país en que vive. A todo esto, los ciudadanos del país se les asigna su parte. La huella de estos impactos sociales, es decir, la categoría de servicios de su puntuación de huella, no varía y por tanto en algunos países no se puede reducir la huella por debajo de un planeta. Por eso, si queremos lograr la sostenibilidad, debemos centrarnos en dos cosas, tanto nuestro propio estilo de vida como en influir en nuestros gobiernos, incluso con cambios significativos en el comportamiento individual. Una gran parte de la huella personal proviene de la forma en que se diseña la infraestructura nacional, se producen los bienes y funcionan los servicios gubernamentales y públicos. Para permitir que sus ciudadanos logren un estilo de vida que se ajuste a un planeta, los gobiernos deben mejorar drásticamente la eficiencia del entorno construido e invertir en energía renovable y planificando inteligente el uso de la tierra. La aplicación del quiz de forma individual
a los estudiantes de la asignatura de investigación educativa 3, no obstante de suponer que muchos de ellos ya estarían tomando acciones respecto a su huella ecológica por su nivel de educación y estudios y su formación profesional, reporta resultados desfavorecedores y en algunos casos alarmantes. Una vez recibidos los resultados del quiz, se realizó un cuestionario para reflexionar respecto a la huella ecológica personal que se está generando por el estilo de vida de cada uno y el impacto que éste reporta en las categorías incluidas en el instrumento. Las preguntas del cuestionario incluyen propuestas de solución, perdón, ya me adelanté, ¿no? Perdón. Las preguntas del cuestionario incluyen propuestas de solución. ¿Qué reflexión generan los resultados obtenidos del quiz de Footprint? ¿Cómo mejorarías en tus hábitos alimenticios? ¿Cómo evitar consumir productos alimenticios procesados, envasados y almacenados en diferentes lugares? ¿Cómo reducirías la emisión de carbono en el uso del transporte? ¿Cómo gestionarías los consumos de agua, electricidad, gas en la vivienda que utilizas? ¿Qué harías para que más personas tomaran acciones para la reducción de la huella de carbono? ¿Cómo harías para permanecer en estas intenciones dado el sistema y el contexto sociocultural? Tenemos aquí los contenidos del quiz de Global Footprint Network, en donde las categorías de análisis está en función de alimentos, vivienda, transporte, y en esta primera aplicación del quiz, tomando en cuenta un estilo de vida convencional que tenemos la mayor parte de los habitantes de la Ciudad de México, es muy factible que tengamos este tipo de resultados. Entre 3.2 tierras, y hay algunas personas que tienen 4.2, inclusive más, de tierra habitable. Esto representa tierra habitable, tierra que sirve para la agricultura, agua, pesca. En esto se traduce el estilo de vida que reportamos en este quiz en la cantidad de mundos que se necesitan para soportar nuestro estilo de vida. Es muy impactante y por supuesto resulta preocupante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para modificar estos resultados que el quiz reporta? Las propuestas de solución se realizan de forma individual para modificar el estilo de vida en relación a alimentación, transporte, vivienda, argumentando la importancia y aporte provisto del cambio que se debe realizar, y se presenta en un tablero con las propuestas de solución, revisándose en clase en una reflexión compartida con la modalidad educativa de seminario. Se investigó respecto a los aspectos medio ambiente, económico y social, y su relación con las categorías vivienda, transporte y alimentación, y se respondió a las preguntas: ¿qué se entiende por vivienda sustentable? ¿Qué es vivienda sustentable y sus características? ¿Y qué contiene una casa sustentable? Perdón. Se vieron diferentes documentales de los temas sociedad de consumo, Cowspiracy, la crisis mundial del agua y minimalismo, para abordar los temas de consumismo, racionalismo, y se implementa una estrategia didáctica para exponer en la clase los temas huella de carbono
y desarrollo sostenible. Se realizó un foro de discusión en grupo y se volvió a aplicar el quiz de Footprint, respondiendo a las preguntas con base en las propuestas realizadas a nivel personal para minorar la huella ecológica. Se compararon los resultados obtenidos entre el primero y segundo resultado del quiz, lográndose una reducción sustantiva en la huella que se genera de forma individual. Aquí tenemos las propuestas que se hacen de manera individual en cada una de las categorías. Y se analiza el documento de la Agenda para 2030 que se propuso por los líderes mundiales en 2015 para el desarrollo sostenible, en la que se promulgan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, que hacen un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Se propone la organización de una estrategia de aplicación para dar a conocer los conceptos de huella ecológica, sostenibilidad, a estudiantes de educación superior de las áreas de conocimiento de artes y diseño. Permítanme un segundo, tengo que mover la pantalla. Se analizan los diferentes ejes. Se hace la propuesta infográfica con todos los aspectos generales que representa la vivienda en cuanto a cifras, en cuanto a impactos y en cuanto a soluciones posibles. Si observan ustedes, es un soporte visual que integra toda esta información de una manera sintética y de una manera accesible. Asimismo, se hace la propuesta para el eje de alimentación. Informaciones precisas, sucintas, sintéticas respecto a lo que se debe de hacer recomendablemente para reducir la huella ecológica. Con recomendaciones posibles, factibles, viables, comer menos carne, consumir local, elegir alimentos naturales, comprar responsablemente, en consumo justo, en mercado justo. En cuanto a vestido, se hacen recomendaciones expresas de cómo es que podemos reducir la huella que estamos generando al medio ambiente en cuanto al uso de ropa, de calzado, con las fórmulas, ¿no? Cómo reducir, cómo reciclar, cómo reusar, cómo rechazar, que yo considero que de las R's es la más importante, rechazar el uso de bolsas, rechazar el consumo que no sea de un comercio justo. O sea, yo considero que de las fórmulas de las R, rechazar es la más importante, la que pues, nos puede llevar a soluciones más inmediatas y más impactantes. Está el eje de los bienes.
se hacen propuestas expresas de cómo reducir también la compra y el consumo de objetos que si analizamos a profundidad la mayor parte de las veces no se necesitan. El eje de transporte, reflexiona, repiensa, recapacita, respeta, restablece, replica, resiste, rechaza. De los conceptos considero que tienen más alcance y pueden tener más impacto en este análisis que hacemos respecto a nuestro estilo de vida y a estas categorías de análisis. Permítanme, por favor, me regreso a mi pantalla original. Permítanme un segundo. Bueno, finalmente se propone la organización de esta estrategia y puedo mencionar que actualmente los estudiantes que realizaron este proyecto hace un semestre, actualmente están en cuarto semestre, como les comentaba en un inicio, en la asignatura de actividades para la graduación, y sus proyectos han contenido en sus planteamientos y en su argumentación mínimamente un tema y se han matizado con la información de sostenibilidad de manera inevitable. Muchas gracias. No sé si no sé, doctora Huberta, si puedo presentar el proyecto integral ya, incluido las infografías. Sí, ¿Tengo doctora, todavía tiempo? Ah, ok. tenemos todavía. Ah, perfecto. Todo el proyecto está contenido en... Otra vez tengo que cambiar la pantalla. Ay, disculpen, es que hay que estar moviendo aquí la presentación. En ese sentido, doctora, en lo que presenta, me gustaría primero generar una duda que tengo aquí. Sí. Dentro de la asignatura se ha planteado en algún momento una estrategia de difusión de estas infografías para que lleguen directamente a la comunidad, a la sociedad. Sí, por supuesto que hay una estrategia de aplicación y de difusión. En un primer momento, las infografías se validan en el contexto institucional, o sea, los estudiantes de la maestría en docencia, algunos de ellos están trabajando en la Facultad de Artes y Diseño, que trabajaron en este proyecto, estudiantes que trabajaron en este proyecto trabajan en la Facultad de Artes y Diseño. Entonces, parte de la estrategia es implementar la difusión del tema, por eso es intervención transversal, ¿no? La intención es que no importa qué asignatura estén impartiendo, en algún momento tengan la posibilidad de que la misma disertación del tema los lleve a hablar de sostenibilidad en sus cursos. Entonces, en el momento que hablan de sostenibilidad, cuentan con estos recursos de manera sintética, integrada toda la información que contienen las categorías de análisis. Y los estudiantes, no importando el semestre, pues reciben esta información. Ya hay una respuesta al respecto. Por lo pronto, los estudiantes ya llevan consigo el dato de que el pensamiento sostenible es importante para el desempeño profesional. Y de esta forma, de manera reiterada y en diferentes momentos, no importa, insisto, la asignatura y no importa el semestre, las infografías tienen uso y tienen impacto. Están formando parte también de un proyecto de las unidades de apoyo para el aprendizaje de la facultad, en donde se van a integrar a una guapa y van a estar a disposición de manera institucional y también de consulta
para la UNAM. La facultad actualmente está trabajando ya en su SWAYET interna, y estos materiales van a formar parte de los recursos que se ponen a disposición de toda la comunidad que quiera revisarlos y que quiera consultar respecto al tema. Esto es la página que integra la descripción del proyecto, los resultados de las infografías y la información incluida, la formación integrada de todo lo que representa la huella ecológica y de las recomendaciones expresas que se hacen para minorarla, ¿no? Si me permiten. Dejo de compartir la pantalla. Bien. Bien, doctora, pues muchísimas gracias por su aporte. Estos trabajos de investigación que se hacen dentro de las asignaturas, efectivamente, para canalizar las necesidades de la educación en situaciones complejas. Bien, me permite entonces formular una pregunta que tiene Gabriela Valcarrez, que de alguna manera, digamos que ya dio introducción a la respuesta, pero la voy a formular para que sea más directa. Y ella, Gabriela, dice que si los proyectos que se hacen en la asignatura se aplican en alguna política pública o comercial, o qué destino tiene más allá de obtener una evaluación dentro de esta asignatura. De alguna manera ya está contestada, pero me gustaría que pudiera ampliar si estos proyectos se aplican en alguna política pública o comercial. No, estamos en un contexto de la maestría en docencia en artes y diseño, y entonces todas las formulaciones que hacemos de los proyectos son para reflexionar respecto al tema, es investigación educativa. Entonces se analizan tanto metodologías como estrategias para el análisis de temas específicos. Entonces, los estudiantes de la maestría están trabajando, están en activo en educación media y en educación superior. Entonces, no solamente desarrollan el proyecto, sino ellos también son divulgadores del proyecto. No quisiera exagerar, pero los estudiantes de la maestría entraron en una reflexión tal respecto al tema que hicieron modificaciones inmediatas en muchos de los temas, en muchas de las categorías que analizamos. Claro que hay algunas categorías que no tan fácil se pueden abordar, o sea, adaptar totalmente la vivienda para que sea sustentable se toma tiempo, y por supuesto que son recursos económicos, pero empiezan con pasos pequeños, ¿no? Muchos de ellos hicieron modificación del sistema de iluminación. Algunos de ellos modificaron su medio de transporte. La mayor parte de ellos modificaron su alimentación después de haber visto los documentales de lo que significa el consumo de agua y la energía para la ganadería, en el consumo de carne. Sinceramente y decididamente participaron en la modificación en su alimentación. O sea, los cambios más importantes que puede generar un proyecto son, por supuesto, que a nivel personal. Una vez que entramos en esta dimensión de lo que significa el medio ambiente, el primer impacto es personal, y cuando uno está convencido de que es necesario hacer modificaciones e implementar medidas para modificar lo que hemos venido haciendo en nuestra relación con el medio ambiente, o sea, las acciones son pequeñas que a la larga son muy grandes, porque al momento que uno de mis estudiantes habla con uno de sus grupos de tercer semestre, que mínimamente son 35 personas que lo están escuchando, por supuesto que esto es una acción multiplicadora. O sea, y los estudiantes verdaderamente entran en razón con un argumento que está demostrado, está validado, tenemos los datos de lo que está pasando con el medio ambiente. No podemos mantenernos en esta actitud indolente e irresponsable en nuestro estilo de vida y en el consumo que tenemos de los recursos no renovables.
Entonces, no precisamente esto tiene una distribución a nivel gubernamental ni a nivel público y económico, sino estamos en un enfoque y en un ambiente educativo. Y como comenté, como inicié comentando, los grandes cambios que se pueden generar en la mayor parte de los ámbitos, estoy convencida de que son con base en la educación. Sí, doctora, por supuesto, el impacto que podemos tener en un estudiante que efectivamente se va a dedicar a la docencia, pues es que está ramificando efectivamente esta experiencia, como bien lo mencioné en su momento, ¿no? Estamos hablando de experiencias particulares que se van a tener un impacto en el sistema complejo a partir de estos temas transversales, que seguramente también no solamente van a la cuestión de la sostenibilidad, sino a la cuestión profesional, ¿no? A la ética profesional, a la educación de la paz, a los derechos humanos, a cuestiones de transparencia que si bien no se encuentran implícitos en el currículum como tal, se encuentran en el currículum oculto, ¿no? Que nos lleva a una responsabilidad social, que obviamente impactará también en cuestiones de género, ¿no? En un trabajo de crecimiento, en un impacto del consumo responsable, que estamos hablando entonces de una educación integral que va más allá efectivamente de qué es lo que hace el docente o qué es lo que estudia el docente, qué se le enseña a un estudiante de docencia a nivel maestría, ¿no? Estamos hablando de efectivamente la figura del docente lleva consigo no solamente una enseñanza de un tema específico, ¿no? Sino de todo lo que impacta. Exacto, doctora. Exacto. Esto Entonces, es, perdón, esto sería el aspecto de valores dentro de un perfil de egreso en donde se describe con muchísima frecuencia en el currículo eh, conocimientos, habilidades y actitudes que se esperan al término de los estudios. Pero cuando se habla de valores, no todos los perfiles de egreso los contienen. O sea, nos quedamos hasta actitudes y de los valores ya después hablamos, ¿no? Estamos en un marco institucional y entonces hay filosofía institucional que nos determina y nos define, pero se tiene que incluir expresamente en los currículos de formación profesional qué valores se van a estar favoreciendo, qué valores se van a estar, en qué valor se va a estar incidiendo durante la formación específicamente de estos estudios. Entonces sí, yo insisto muchísimo que se tiene que hablar de las cuestiones axiológicas en la formación profesional. O sea, sí hay una impronta muy importante institucionalmente hablando en lo que es la visión y lo que es la perspectiva en la formación de los estudiantes, dependiendo de las instituciones en donde están situados y donde se forman. Y nosotros estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces tenemos que hablar de los valores, tenemos que tener este elemento, este componente que forma parte de un perfil de egreso muy identificado y tenemos que incidir en él de manera responsable y de manera consecuente. por supuesto que sí, doctora. Pues bueno, los invitamos a que hagan sus preguntas o en tal caso que puedan contactar directamente con la doctora Marina, porque efectivamente el tema que nos ha compartido el día de hoy, que al final, doctora, ha sido un tema, por ejemplo, el día de ayer en las mesas de BDR, se habló efectivamente de una cuestión de la vivienda sustentable, de cómo se llega a un poblado auxiliar desde el diseño de estufas de leñas, toda esta cuestión que está implicada directamente con lo que mencionabas de manera directa que hace que se estremezca un poco la piel, es vivir en armonía con la naturaleza misma, ¿no? Aspecto que seguramente desde los orígenes de la humanidad se tenía como principio básico y que en algún momento de la historia se fue transformando hacia otras necesidades simbólicas que nos han dominado y gobernado en nuestro momento histórico o que seguramente se han aparecido durante varios momentos de la historia, ¿no? Claro. Bien, pues no sé, doctora Alma, si tenga, aquí tenemos otra pregunta, doctora María Elena, dice, dentro del proyecto se incluye la manera sustentable de los derechos del uso en arte como pinturas, en fin, de utilizar los materiales que
que usan los diseñadores para evitar el daño ambiente. O sea, también esto tiene, por supuesto, una implicación, ¿no? Sí, Una sí, recuperación de la esencia. Sí, doctora. sí, 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 por supuesto, Susana. Revisamos a nivel social y con impacto comunitario en un primer nivel el problema, como mencionaba. Primero entramos en lo individual, después entramos en lo colectivo y después analizamos lo profesional. Lo profesional ya es un tema específico que lo revisamos en clase y claro, que revisamos pigmentos, solventes, todos los materiales que se utilizan para la producción, tanto artística como diseñística, y se analizan los impactos y por supuesto que se proponen soluciones. En la facultad hace mucho tiempo, yo tengo mucho tiempo ya con este tema, ya tengo 22 años analizando sostenibilidad y sustentabilidad. En licenciatura, recuerdo que en proyecto terminal, cuando la licenciatura tenía en su plan de estudios 9 semestres, trabajábamos proyecto terminal en noveno y trabajamos con una campaña precisamente de toma de conciencia respecto al uso de materiales en la formación profesional. Hicimos toda una investigación de campo dentro de la facultad y analizamos esto que es una pregunta precisamente. Y sí, en ese momento la mayor parte de los talleres estaban generando contaminantes, por supuesto, no solamente basura en la utilización de materiales físicos, sino a través del agua, ¿no? Talleres de reproducción principalmente, que en su proceso vertían en el desagüe ácidos mezclados con agua, ¿no? O solventes mezclados con agua, o materiales del proceso que se iban al agua y que se iban al desagüe, ¿no? Entonces se hizo una investigación muy puntual y se generaron campañas para la difusión precisamente y para la toma de conciencia de lo que nosotros estábamos contaminando en nuestro proceso de formación. Y después de estas acciones comunitarias dentro de la licenciatura, se empezaron con el tiempo a tomar medidas y aparecieron los talleres que ofrecían el enfoque de sostenibles ya en la impartición de los cursos. Entonces sí, se analizaron materiales, se analizaron solventes y se tomó conciencia del uso de estopas, algodones, todo lo que se utiliza en los procesos de reproducción, tanto en fotografía como en grabado, como en muchos de los talleres en donde se utilizan materiales. Sí se tomó conciencia y sí se generaron cambios y eso fue muy interesante para nosotros. Con el tiempo, yo considero que esto es como cuando se arroja una piedra a un lago calmo, se empiezan a generar ondas y las ondas se multiplican, se multiplican, se multiplican. Y en un momento como, llegamos, como comenta usted ayer, a estar pensando todos de manera simultánea, directa o indirectamente en el tema. Entonces, tenemos que continuar en esto, en esta búsqueda, en esta intención y en este propósito. Sí, muchísimas gracias, doctora Malena. Voy a cerrar su participación con una última pregunta que habla más bien de una cuestión reflexiva, ¿no? Yo lo veo más bien como una cuestión reflexiva. ¿Qué postura debemos de tener desde la universidad ante la destrucción que a nivel nacional se hace en nuestros manglares y reservas ecológicas? Es una reflexión que no solamente la doctora puede contestarnos porque efectivamente hay una participación de todos ante esta destrucción. Doctora, cerramos su participación con su reflexión ante qué postura debemos de tener desde la universidad. De los manglares y las reservas ecológicas desde la universidad. Pues existen centros de investigación en las zonas en donde está habiendo ahorita muchísimo más impacto. En el sureste, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, hay centros de investigación respecto a la preservación de estas áreas que algunas de ellas ya fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad y están siendo protegidas.
Desafortunadamente, pues desde la economía existen consorcios de hoteles y de instalaciones relacionadas con el turismo que de manera muy agresiva y aprovechando pues espacios de corrupción dentro del gobierno, no obstante de la protección, hacen uso de los espacios y deforestan y degradan y alteran lo que son estos ambientes. La universidad está trabajando en sus centros, pero esto no solamente es la universidad, también tiene que ser el gobierno y también tiene que ser la sociedad en su conjunto. Yo he estado presente en manifestaciones que desde lo civil, desde la organización civil se han hecho en estas zonas y créanme que sí ha habido impacto, o sea, de estar presentes y de estar denunciando y de estarse manifestando, el total de la población o el grosso de la población se entera de lo que está pasando en esa zona. Y claro, no creo que haya una sola persona que no quiera proteger el lugar en donde vive, que todos están conscientes de que verdaderamente es un paraíso estas zonas en donde están los manglares, donde están estas zonas protegidas. Entonces yo creo que son acciones que, como se analizaba en un inicio, que estuve explicando, que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la sociedad, tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con la sociedad en pleno. O sea, no pueden ser acciones aisladas. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, doctora María Elena, por su participación. Y pues agradecidos estamos del Seminario Interdisciplinario, la FESCO-Apitlán, y pues bueno, nos estaremos dando en próximos eventos porque el seminario tiene un encuentro sobre educación de arte y diseño que seguramente pues esperamos su participación. Con Nos mucho encontramos gusto. más adelante. Un placer, mucho éxito el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me permito entonces, sin tener que alejarnos tanto del tema que la doctora María Elena nos ha compartido, dar la entrada a Miriam García Páez, que trae consigo una ponencia que la ha denominado, la ha titulado Propuesta de una educación incluyente en el diseño, en el cual ella viene del TEC de Monterrey, nos comparte parte de su investigación. Y pues bueno, Miriam, tenemos 18 minutos para tu participación. Bienvenida al seminario y al primer congreso interdisciplinario. Adelante. Muchísimas gracias.